El antiguo Hollywood era, por supuesto, tan propenso a escándalos como el mundo del espectáculo contemporáneo. Muchas de las estrellas más famosas, queridas y que llenaban teatros de la época dorada de Hollywood se encontraron despedidas de importantes películas por razones que podrían enfadar, molestar o entristecer a los fanáticos contemporáneos. Aquí hay algunas historias del mundo del espectáculo que resultaron ser ciertas. Los actores trágicamente y sorprendentemente despedidos de películas. Laurence Olivier no era lo suficientemente bueno. Laurence Olivier es casi universalmente considerado como uno de los mejores actores del siglo XX. Surgiendo a través del mundo teatral del Reino Unido, los principales premios de teatro de ese país llevan su nombre, y fue nombrado caballero por la reina Isabel II por su servicio a las artes. Finalmente, obtuvo 11 nominaciones competitivas a los premios de la Academia, ganando por actuar en su propia versión de Hamlet de William Shakespeare en 1948. Pero todos esos elogios llegaron bien entrada la carrera de Olivier. A principios de la década de 1930, Olivier entró en la actuación en pantalla, consiguiendo papeles en películas como Friends and Lovers, The Yellow Ticket y Queen Christina, una biografía sobre la monarca sueca del siglo XVII. Olivier era nuevo en las películas y su falta de reputación le precedía. La estrella de Queen Christina, Greta Garbo, había aceptado que Olivier fuera el protagonista romántico Don Antonio, pero luego filmó una escena de amor con él y decidió que debía irse. Lo que sucedió fue que comencé a trabajar con Garbo y simplemente no estuve a la altura. No era lo suficientemente bueno para ella, dijo Olivier más tarde en una entrevista de televisión, pero ella era una absoluta maestra de su oficio, y era una gran figura y tenía una enorme imagen para el público. John Gilbert, el frecuente coprotagonista de Garbo en su era de cine mudo, terminaría interpretando a Don Antonio. Joan Crawford fue tan severamente burlada que cayó enferma. Hush, Hush, Dulce Charlotte, un thriller de 1964 de 20th Century Fox sobre una mujer llevada a la locura por secretos familiares, se suponía que iba a contar con Bette Davis y Joan Crawford. Anteriormente habían coprotagonizado en la igualmente llamativa película de terror de 1962, ¿Qué pasó con Baby Jane? Al igual que sus personajes en esa película eran rivales violentos, Davis y Crawford sentían una animosidad similar entre ellas. Durante la producción de Hush, Hush, Sweet Charlotte, Davis se quejaba frecuentemente y en voz alta de Crawford, tanto en su cara como con el equipo. Por ejemplo, Davis criticó el trabajo de personaje de Crawford en medio de un ensayo con el director Bob Aldrich. Crawford se quedaba en su camerino tanto como fuera posible. Ella internalizó el estrés hasta el punto en que se enfermó físicamente y se alejó del rodaje cuando ingresó en el Cedars of Lebanon Hospital en Los Ángeles con fiebre y tos. Y la producción continuó. Hush, Hush, Sweet Charlotte. Lo mejor que pudo sin una de sus estrellas. Fox arriesgaba perder $50,000 cada día. La hospitalización de Crawford provocó retrasos, y la aseguradora de la película emitió un ultimátum a los cineastas: conseguir un nuevo actor para reemplazar a Crawford o cancelar la película. La primera se convirtió en la solución, con Olivia de Havilland contratada a instancias de Davis. Crawford se enteró de que había sido despedida cuando la columnista de chismes de Hollywood, Dorothy Manners, la llamó por teléfono a su habitación del hospital y le preguntó cómo se sentía al ser despedida y reemplazada. Clara Bow pidió ser despedida después de un juicio horrendo. La imagen popular y perdurable de una joven mujer estadounidense independiente en la era del jazz de los años 1920, comúnmente conocida como una flapper, se debe en gran parte a Clara Bow. Conocida como la It Girl de Hollywood en ese momento, la actriz innovadora y símbolo sexual era un atractivo en taquilla en la industria del cine mudo y temprano, protagonizando docenas de películas, incluidas True to the Navy, Her Wedding Night, Love Among the Millionaires y Wings, la primera ganadora del premio de la Academia a la mejor película. En 1930, Bow cedió el control de su extensa fortuna a Daisy DeBow, su secretaria, un arreglo que duró menos de un año. Bow despidió a DeBow, quien respondió robando $20,000, documentos financieros, cartas y joyas de la actriz, y luego anunció planes para demandar por salario no pagado. Esa demanda no se llevó a cabo, pero sí se produjo un juicio dramático después de que DeVoe fuera acusada de 37 cargos de gran robo. Durante el juicio se revelaron los hábitos de gasto de Bow, al igual que fragmentos de las cartas muy personales robadas por DeVoe, ya que fueron presentadas como evidencia. Profundamente avergonzada por el calvario, Bow ingresó en el sanatorio de Glendale, un hospital mental, en mayo de 1931. A su solicitud, y presentado públicamente como una decisión mutua, Paramount despidió a Bow de su próxima película, City Streets. Bow se retiró del mundo del cine y se fue a vivir en Nevada.
rancho de su esposo, el actor Rex Bell, el diagnóstico de trastorno bipolar de Vivien Leigh le impidió trabajar. La actriz británica Vivien Leigh supuestamente superó a más de 200 mujeres para interpretar a Scarlett O'Hara en la adaptación cinematográfica de 1939 de la épica de la Guerra Civil ganadora del Premio Pulitzer de Margaret Mitchell, Lo que el viento se llevó. Ganaría un premio de la Academia a la Mejor Actriz y otro por interpretar a Blanche Dubois en un tranvía llamado Deseo de 1951. Dentro de un año después de llevarse a casa su segundo Oscar, la carrera de Leigh estaba en peligro debido a la dificultad para manejar problemas de salud. Según The Hollywood Reporter, Leigh comenzó a mostrar síntomas de trastorno bipolar o depresión maníaca a través de Healthline a finales de la década de 1930, en un momento soportando episodios de extremismo de comportamiento en el set de Lo que el viento se llevó. Sin medicación efectiva disponible aún para equilibrar sus estados de ánimo, Leigh estaba sujeta a momentos de manía y tristeza por igual. Su comportamiento era tan triste e inquietante para los productores de Elephant Walk que llamaron a su esposo, Laurence Olivier, al set de filmación en Sri Lanka. Él no pudo ayudar y poco después la filmación se trasladó a Los Ángeles. Los episodios de salud mental siguieron afectando a Leigh, quien sufrió ataques de depresión extrema y lanzó ataques verbales llenos de vulgaridades a otros en el set. Los productores nuevamente buscaron ayuda externa de asociados actores. David Niven sostuvo a Leigh mientras una enfermera le administraba una dosis intravenosa de sedantes. Después de eso, despidieron a Leigh y regresó a su hogar en Londres, y Elizabeth Taylor finalmente protagonizó Elephant Walk. George C. Scott llegó tarde. Después de docenas de papeles, en su mayoría en episodios individuales de series de televisión y antologías, George C. Scott parecía estar listo para solidificar su gran salto de actor de personajes de la pantalla chica a protagonista de la pantalla grande a mediados de la década de 1960. Después de destacar como el excéntrico General Buck Turgidson en la comedia satírica de la Guerra Fría de Stanley Kubrick, nominada a múltiples premios Oscar, Dr. Strangelove o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba, Scott estaba listo para protagonizar junto a Audrey Hepburn la comedia de robo de 1966 Cómo robar un millón. El director de esa película, William Wyler, estaba entre los cineastas más estimados y poderosos de Hollywood, ganador de 3 premios de la Academia al Mejor Director contra un total de 12 nominaciones. Wyler valoraba mucho la puntualidad en sus proyectos. El primer día de rodaje, Scott llegó 1 hora tarde al set, le dijo Wyler al productor Lawrence Terman, según las memorias de este último, así que quieres ser productor. El estudio se volvió loco. Me suplicaron que reconsiderara, pero me mantuve firme. Spencer Tracy se emborrachó y se puso insistente. Fox Film Corporation produjo la película de terror de 1935 Dante's Inferno, inspirada en el poema narrativo del siglo XIV, La Divina Comedia. Protagonizando como el moralmente flexible operador de feria Jim Carter, el actor contratado Spencer Tracy, apareciendo en su 25ª película para Fox desde 1930. Unos años antes de ganar consecutivamente el premio de la Academia al Mejor Actor por Capitanes Intrépidos y Forja de Hombres, Tracy aún no tenía mucho poder en el negocio cinematográfico, pero aún así intentó efectuar cambios en el set de El Infierno de Dante, insistiendo en que los cineastas reescribieran el guión a su gusto. En un momento dado, Tracy inició una pelea física con el director Harry Lackman y en un arrebato emocional, según se informa, destruyó cualquier utilería, escenario y luces que estuvieran en las inmediaciones antes de que los guardias de seguridad pudieran someterlo. Durante ese incidente en particular, Tracy había llegado al trabajo extremadamente borracho. Tras completar la filmación, los ejecutivos de Fox se reunieron con Tracy y le advirtieron que se comportara adecuadamente en su próxima película. El actor inmediatamente encontró un bar y, después de beber durante 4 horas, regresó a las oficinas de Fox y confrontó a sus jefes. Terminaron su contrato de inmediato. Robert Mitchum se metió en una pelea en películas como Cape Fear, The Night of the Hunter y Out of the Past. El actor rudo Robert Mitchum a menudo interpretaba personajes intimidantes e inaccesibles. Estaba listo para protagonizar la película de 1955, Blood Alley, como un capitán estadounidense de un barco mercante que ayuda a campesinos chinos a huir a Hong Kong. No duró mucho en la película. Robert Mitchum fue despedido después de retrasar la producción y negarse a disculparse por crear desacuerdos entre el personal de producción. Un comunicado de prensa distribuido por Warner Brothers decía en ese momento, a través de Robert Mitchum, "Baby, I don't care", de Lee Serber. Reporteros de cine descendieron en el set de Blood Alley en San Rafael, California, donde uno escuchó a un miembro del equipo comentar que Mitchum había estado bajo la influencia de drogas, siempre caminando como a 15 centímetros del suelo.
Golpeó a un tipo, uno de los conductores, lo tiró a la bahía, casi lo mata. Tras el despido y las especulaciones, Mitchum contó su versión de los hechos en una rueda de prensa celebrada en su habitación de motel. Todo fue resultado de mi defensa del tipo común, dijo Mitchum, vestido con ropa interior y bebiendo vino de la botella. Quiero que los traten bien. Aparentemente, Mitchum había abogado por algunos trabajadores de la tripulación que no estaban recibiendo productos de higiene necesarios por parte de Warner Brothers, y según él, una confrontación sobre ese tema se volvió violenta. Estelarizando en Blood Alley, en su lugar, John Wayne, la apariencia de Clint Eastwood, ofendió a los ejecutivos. Para bien o para mal, convertirse en una estrella de cine tiene tanto que ver con la apariencia como con el puro talento actoral o la calidad de la actuación. Los actores convencionalmente atractivos a menudo son elevados a la lista A por los estudios de cine, los cineastas y las audiencias receptivas, porque poseen una cualidad de estrella difícil de definir, en el sentido de que simplemente se ven como debería lucir una estrella de cine. Clint Eastwood, un actor rentable y una gran estrella de cine desde la década de 1960 en adelante, comenzó su carrera como un actor secundario en Hollywood en la década de 1950, y su carrera casi terminó antes de realmente despegar porque algunos ejecutivos pensaban que le faltaban los atributos físicos necesarios para ser una estrella de cine. En 1959, Universal Studios terminó su acuerdo contractual con Eastwood y su amigo, el también aspirante a actor Burt Reynolds. Fue despedido porque su nuez de Adán sobresalía demasiado. Hablaba demasiado lento, dijo Reynolds a Larry King Live de CNN en 2000, y tenía un diente astillado y no quería arreglárselo. Loretta Young intentó desafiar el sistema de estudios. Hubiera sido extraordinariamente escandaloso y potencialmente arruinador para la carrera de un actor de Hollywood de primera categoría, no casado en los años 1930, tener un hijo. Según una entrevista de BuzzFeed News con la nuera de Loretta Young en 1935, la actriz quedó embarazada debido a una agresión sexual por parte de la mega estrella Clark Gable, su coprotagonista en Call of the Wild. Fox exigió que Young abortara clandestinamente el embarazo. Como católica romana y opuesta al control de natalidad y al aborto, Young se negó. Entonces, el estudio, con el que tenía contrato como actriz, inventó una historia en la que supuestamente Young estaba convaleciendo de una enfermedad no especificada en Europa. Young luego regresó silenciosamente a su casa en Los Ángeles y dio a luz a una niña, a quien luego adoptó públicamente 19 meses después. Su carrera volvió a encarrilarse en 1939 con la artimaña del éxito. Young nuevamente se negó a hacer lo que su estudio quería, y su carrera sufrió. Fox le ofreció un contrato de 5 años por $2 millones, y Young se negó a firmar. Intentando eludir el sistema de contratos, Young intentó firmar acuerdos con estudios individuales. No funcionó. No bienvenida en casi todos los estudios de Hollywood, no solo en Fox, por desafiar la forma en que hacían negocios. Young solo pudo asegurarse un papel en una película entre 1939 y 1941, Eternamente Tuya, para United Artists. Ronald Reagan destrozó su estudio. En las décadas de 1930 y 1940, Ronald Reagan era un actor con contrato en Warner Brothers. Nunca fue una gran atracción de taquilla, ni un actor particularmente aclamado. Reagan protagonizó principalmente películas de serie B de segunda categoría como The Voice of the Turtle, Stallion Road y Santa Fe Trail. Para 1950, Reagan se había cansado de trabajos poco desafiantes, y así se lo dijo al reportero Bob Thomas. Había tenido que dejar de hacer películas la mayor parte de 1949 tras lastimarse la pierna, y planeaba comenzar una nueva etapa en su trabajo. Después de pasar la mayor parte del año pasado en cama, voy a concentrarme en mi carrera en 1950, le dijo Reagan a Thomas, en ese momento, a través de Go Upstate. Y se harán algunos cambios. Voy a elegir mis propias películas. He llegado a la conclusión de que puedo hacer tan buen trabajo eligiendo como el estudio ha hecho. Esa entrevista se publicó rápidamente y llegó al escritorio de Jack Warner, jefe de Warner Brothers, el empleador de Reagan. Furioso porque Reagan criticara las películas de su estudio, le escribió al agente de Reagan, Lou Wasserman, para confirmar la veracidad de la entrevista. Todo era cierto. Y así, más tarde ese año, cuando se venció el contrato de Reagan, Warner deliberadamente decidió no renovarlo. Reagan se fue a Universal, en ese momento vista como un estudio de segunda categoría, donde hizo la comedia Hora de dormir para Bonzo, protagonizando junto a un chimpancé. Gene Kelly se enojó y se lastimó. Gene Kelly dominó el mundo de los musicales cinematográficos de gran presupuesto en las décadas de 1940 y 1950. No solo protagonizó y bailó en películas como Anchors Away, Un americano en París y Cantando bajo la lluvia, sino que también ideó y coreografió los elaborados números de baile de esas películas.
Fue un elemento importante del entretenimiento en la gran pantalla a mediados del siglo XX. El único rival real de Kelly era Fred Astaire, y en 1947 perdió un papel ante el otro gran bailarín actor-cantante de Hollywood, debido a una lesión de su propia creación. El rodaje de Easter Parade estaba programado para comenzar en octubre de 1947, y Kelly tenía la intención de pasar 2 meses preparando y coreografiando las secuencias de baile de la película. El día que el guionista Sidney Sheldon entregó el guión final a los cineastas, le informaron que Kelly se había roto la pierna. Kelly les dijo a los ejecutivos del estudio MGM que se había lastimado practicando sus movimientos de baile. Eso fue una mentira para salvar las apariencias. En realidad, sufrió una fractura de tobillo durante un partido de voleibol con amigos. Con cada punto que su equipo cedía a la oposición, Kelly se enfurecía más, hasta que finalmente pateó un marco de puerta cercano tan fuerte que se rompió un hueso. Kelly le pidió a MGM que se deshicieran de él y lo llevaran a un extremo. Judy Garland no estaba lo suficientemente sana para actuar. Durante la mayor parte de una década, Judy Garland fue la intérprete preferida de MGM para grandes musicales cinematográficos. Un actor cautivador y cantante sumamente hábil, Garland protagonizó múltiples películas clásicas de canción y baile, incluyendo El Mago de Oz en 1939 y Cita en San Luis en 1944. Cuando MGM, el estudio con el que Garland tenía contrato por una década y media, comenzó la producción del musical de 1948, The Pirate, Garland fue elegida para el papel principal de Manuela. Durante el rodaje, Garland, quien había lidiado con la adicción a las drogas por mucho tiempo, recayó por completo, dependiendo de una variedad de medicamentos tanto para dormir como para mantenerse despierta. Eso exacerbó los problemas de salud mental de Garland. La actriz no se presentaba a trabajar, o se negaba a salir de su camerino si lo hacía. Después de la filmación, ingresó a un centro de salud mental y, al regresar a Hollywood, comenzó a trabajar en el musical Annie Get Your Gun. Garland fue elegida para el papel principal, la tiradora del lejano oeste Annie Oakley. Su hospitalización no había devuelto a Garland a su mejor momento, en la opinión de los ejecutivos de MGM. Después de un mes de rodaje, el estudio despidió a Garland y contrató a Betty Hutton. La razón: llegaba tarde al set demasiadas veces y a veces intoxicada, parecía haber ganado peso y en general parecía demasiado agotada e inestable. Ray Milland rechazó un papel. Firmado con un contrato de 7 años en 1934, Ray Milland se convirtió en un actor principal versátil para Paramount Pictures, casi siempre protagonizando películas comercializadas como ligeras, como comedias, westerns y aventuras. Fue algo sorprendente incluso para el propio Milland, cuando Paramount eligió al actor para El fin de semana perdido, un drama oscuro y difícil sobre un escritor alcohólico que se embarca en una borrachera de 4 días. No estaba seguro de estar listo para ello, dijo Milland sobre la película antes de que comenzara el rodaje, a través del Los Angeles Times. Perdió peso para el papel, se emborrachó en público de verdad y pasó la noche en una sección de hospital de Nueva York para alcohólicos sin hogar. Milland fue bien recompensado, pero los directivos de Paramount Pictures no necesariamente estaban de acuerdo. En 1948, el estudio le ordenó protagonizar un thriller llamado Bride of Vengeance. Milland se negó a presentarse en el set, diciéndole a Paramount que pensaba que el papel no estaba a su altura y que la película resultante no sería muy buena. Paramount colocó al actor en una suspensión de 2 meses y, en Bride of Vengeance, reemplazó a Milland con el actor John Lund. Marilyn Monroe no se presentó muchas veces. Marilyn Monroe se convirtió en una leyenda en la década de 1950, con papeles como objeto de deseo en comedias como Los caballeros las prefieren rubias, Cómo casarse con un millonario y Una Eva y 2 Adanes. En 1962, comenzó a trabajar en Something's Got to Give, de 20th Century Fox. Monroe estaba saliendo de una pausa de 1 año, dedicada a recuperarse de cirugías de extracción de vesícula biliar y endometriosis, luchando contra la adicción a las drogas y una hospitalización por depresión. En el set de Something's Got to Give, Monroe tuvo problemas para recordar sus diálogos, y los miembros del equipo notaron que parecía estar tanto muy drogada como profundamente deprimida. Pero eso es si Monroe estaba presente. Más veces llamaba para reportarse enferma que presentarse, sus ausencias explicadas por notas de sus médicos. En mayo de 1962, después de no presentarse en el set durante varios días debido a una enfermedad, Monroe cantó una versión sensual de Happy Birthday al presidente John F. Kennedy, con quien posiblemente había tenido un romance, en un evento en Nueva York. Algunas cosas tienen que cambiar. Después de que George Cukor, que había dado a Monroe las semanas anteriores, se enojó tanto que hizo que Fox despidiera.
por su frecuente ausencias. Luego, el estudio la demandó por incumplimiento de contrato por $750,000. Meses después, Fox trajo de vuelta a Monroe después de que su coprotagonista Dean Martin se negó a trabajar con la reemplazante Lee Remick. Pero antes de que se reanudara el rodaje, Monroe fue encontrada en su casa, muerta a los 36 años por una sobredosis de droga fatal y probablemente intencionada. Buster Keaton no trabajaba bien con su estudio. Conocido como la gran cara de piedra por sus reacciones estoicas ante la locura que rodeaba a sus personajes, Buster Keaton fue uno de los personajes más populares del cine mudo. Tras éxitos como The General y Steamboat Bill Jr., la estrella de Keaton se había apagado un poco a medida que las películas sonoras se imponían, y en 1928 firmó un contrato exclusivo con el estudio MGM. El ejecutivo Irving Thalberg asignó a un empleado del estudio para supervisar las películas de Keaton, además de dedicarle todo un equipo de guionistas y otros miembros del equipo a los proyectos del comediante. MGM producía películas en este sistema eficiente y estratificado, y Keaton no estaba acostumbrado a eso, ya que en el pasado se le había otorgado control creativo total y autoridad para contratar. Durante el transcurso de 4 años trabajando al estilo de MGM, Keaton se volvió cada vez más infeliz y se sintió creativamente sofocado. Lidió con su descontento bebiendo en exceso, especialmente en el set. En 1932, Louis B. Mayer, ejecutivo y cofundador de MGM, se invitó a sí mismo a una fiesta particularmente intensa y llena de alcohol, que Keaton presidía en su propio camerino. Resentido con Mayer y viendo la presencia no deseada del ejecutivo, así como de un montón de amigos de Mayer y sus acompañantes, como otro ejemplo de la interferencia del estudio, Keaton estalló y echó a su jefe y a sus asociados de la fiesta. Días después, Keaton se negó a asistir a un importante evento de relaciones públicas de MGM. 2 días después de eso, MGM despidió a Keaton y comenzó a perseguir agresivamente a los hermanos Marx para que fueran sus nuevos comediantes destacados. Lita Gray quedó embarazada del bebé del director, un ícono de silencio. En el cine, Lee Chaplin escribió y dirigió muchas de sus películas, incluida la comedia de aventuras de 1925, La fiebre del oro. También protagonizó como el solitario buscador de oro, una variación de su popular personaje de vagabundo abatido. Chaplin otorgó el único papel femenino significativo en La quimera del oro a Leta Gray, cuyo nombre real era Lelita McMurray, quien en ese momento solo había aparecido en 2 películas, La clase ociosa y El chico. Ambas eran películas de Chaplin, y Gray tenía alrededor de 12 años cuando se produjeron. Tenía 15 años cuando Chaplin la contrató, la colocó en La quimera del oro, y comenzó una relación con ella. 6 meses después de que comenzó el rodaje, Gray quedó embarazada del hijo de Chaplin. Para evitar cargos de violación de menores, Chaplin se casó con Gray en una ceremonia secreta en México. El agente de publicidad de Chaplin, Jim Tooley, dijo a los reporteros que Gray no solo había abandonado La fiebre del oro, sino también la actuación por completo, deseando pasar sus días cuidando a su nuevo esposo. El mundo aún no sabía que Gray estaba embarazada o que se había quedado embarazada fuera del matrimonio. Debido a que mostraría los efectos físicos a medida que continuara el rodaje, Chaplin había despedido a su esposa adolescente de La fiebre del oro y luego la reemplazó en la película con la actriz Georgia Hale. Bela Lugosi se negó a ser un monstruo irreconocible. Universal Pictures le debía gran parte del renacimiento de películas de terror de principios de la década de 1930 al actor Bela Lugosi, quien se convirtió en una sensación después de protagonizar Drácula. Con su llamativo acento húngaro, ojos intensos y presencia de otro mundo, Lugosi rápidamente se asoció con papeles sofisticados y amenazantes. Naturalmente, Universal quería aprovechar al máximo su nueva fama, y el estudio inicialmente tenía la intención de que Lugosi interpretara a la criatura en su próxima gran oferta de horror, Frankenstein, también 1931. Sin embargo, interpretar al monstruo de Frankenstein era muy diferente de interpretar al conde Drácula. En el set, Lugosi descubrió que el papel no era casi nada como él había imaginado. En lugar de darle líneas que le permitieran seducir o aterrorizar a través del habla, o dotarle de una manera sutil y grandiosa apropiada para un protagonista, el monstruo fue concebido como un bruto corpulento e inarticulado. Una figura silenciosa y fuertemente maquillada, cuyo rostro permanecería prácticamente oculto bajo capas de horribles prótesis. Lugosi, un actor europeo con formación clásica que se enorgullecía de sus habilidades dramáticas, se opuso a la idea de ser reducido a un mudo torpe. Según se dice, afirmó que tal papel estaba por debajo de sus talentos. Como resultado, Lugosi discutió con los cineastas y se resistió a las pruebas de maquillaje que lo habrían dejado irreconocible.
Sentía que este tipo de papel no solo no mostraría sus habilidades, sino que también dañaría la imagen de estrella que había cultivado cuidadosamente. En última instancia, los productores y el director James Whale concluyeron que la sensibilidad de Lugosi, o su ego, como sugieren algunos relatos, lo hacían inadecuado para el proyecto. Universal despidió a Lugosi de Frankenstein y lo reemplazó con un actor de carácter inglés entonces poco conocido llamado Boris Karloff, quien aceptó tanto el maquillaje como el patetismo de la criatura silenciosa y trágica. El despido resultó irónicamente beneficioso para todos excepto para Lugosi. Karloff se convirtió en un ícono instantáneo. Frankenstein se transformó en un clásico del terror y el monstruo quedó registrado en la historia del cine. La negativa de Lugosi a desaparecer detrás de un maquillaje monstruoso podría parecer una decisión extraña, impulsada por el orgullo para los fanáticos contemporáneos, especialmente cuando tantos actores hoy en día disfrutan del desafío de los papeles transformadores. Pero en el rígido sistema de estudio y la maquinaria de creación de estrellas del Hollywood temprano, la imagen importaba mucho. Para Bela Lugosi, renunciar a esa imagen sin una palabra hablada o un rostro reconocible era una línea que no cruzaría. Y así, perdió lo que se convertiría en uno de los roles más famosos en la historia del cine. Anna May Wong fue considerada demasiado china para un papel chino. Anna May Wong fue una actriz china-estadounidense pionera que alcanzó el éxito en Hollywood durante la era del cine mudo, destacándose en películas como Piccadilly, 1929, e Hija del Dragón, 1931. Con su aspecto llamativo, su estilo de actuación elegante y sus credenciales duramente ganadas, Wong esperaba que la llegada del cine sonoro le brindara papeles incluso mejores y más sustanciales. Papeles que reflejaran con precisión su herencia y talento. Pero el racismo profundamente arraigado de Hollywood y sus decisiones de reparto limitadas frustraron sus aspiraciones una y otra vez. El incidente más irritante y bien documentado ocurrió a mediados de la década de 1930, cuando MGM comenzó el casting para La Buena Tierra, una adaptación de la novela ganadora del premio Pulitzer de Pearl S. Buck sobre campesinos chinos. Wong parecía naturalmente la elección perfecta para Olan, la heroína digna y sufrida. Era una de las pocas estrellas asiático-americanas rentables en Hollywood y deseaba con fervor el papel. Pero el estudio decidió lo contrario. Eligieron a la actriz blanca Louise Rayner en Yellowface como Olan, mientras le ofrecieron a Wong el papel menor de villana como Lotus, un personaje engañoso y de moral cuestionable. Ofendida por la sugerencia de interpretar a una caricatura de la Dama Dragón, cuando era claramente la mejor candidata para el papel principal, Wong rechazó el papel menor. MGM eliminó a Wong de la producción por completo, despidiéndola efectivamente, antes de que siquiera se pusiera frente a la cámara. La razón era tan extraña como ofensiva. Los ejecutivos del estudio creían que el público estadounidense no aceptaría una historia de amor entre dos protagonistas auténticamente asiáticos. En otras palabras, Anna May Wong fue considerada demasiado china para interpretar a una heroína china. Esta decisión no solo le robó a Wong lo que podría haber sido su papel definitorio en una película de una era que creaba estrellas, sino que también destacó las prácticas de casting hipócritas y racistas de Hollywood. El despido de Wong de The Good Earth sigue siendo un ejemplo notorio de los estándares distorsionados y el razonamiento prejuiciado de la edad dorada de Hollywood. Una extraña y devastadora ironía en la que la única gran estrella asiático-americana del período fue descartada para un personaje de su propia etnia porque era demasiado auténtica. La negativa de Lana Turner a vestirse de manera sencilla llevó a su despido. Para la década de 1950, Lana Turner era una actriz principal consolidada y un ícono glamuroso de Hollywood. Reconocida por su belleza, Turner había alcanzado la fama en películas como El cartero siempre llama dos veces y Calle del Delfín Verde. Era conocida por encarnar la sofisticación y el estilo, a menudo apareciendo en papeles que acentuaban su aspecto de moda. Pero esta conciencia de imagen le costaría un papel en el drama judicial de Otto Preminger, Anatomía de un asesinato, 1959. Preminger, un director innovador y exigente, insistía en el realismo. Quería que la protagonista femenina de la película, Laura Manion, la atribulada esposa de un acusado de asesinato, para tener una apariencia creíble, algo sencilla. Él imaginó vestuarios simples que reflejaran la vida de un pequeño pueblo en lugar de la elegancia de una estrella de cine. Sin embargo, Turner no compartía esta visión. Según se informa, se negó a la perspectiva de usar el vestuario más modesto que Preminger había elegido. Ella quería atuendos que coincidieran con su propia personalidad de estrella, vestimenta glamurosa que enfatizara su atractivo en lugar de la ordinariez del personaje. Este desacuerdo sobre la vestimenta se intensificó rápidamente.
La negativa de Turner a cooperar con las demandas estéticas de Preminger fue vista como una amenaza a la integridad artística del director y a la autenticidad de la película. Después de una serie de conflictos, Preminger y el estudio decidieron que la insistencia de Turner en el glamour de Hollywood sobre el realismo centrado en el personaje simplemente no funcionaría. La despidieron de la producción y rápidamente la reemplazaron con la más joven y cooperativa Lee Remick, quien aceptó la visión del director sin quejas. El despido de Lana Turner de Anatomía de un asesinato por algo aparentemente trivial como una disputa sobre el vestuario muestra cómo las manos controladoras de los directores y los estudios podían chocar con la imagen cuidadosamente cultivada de una estrella. En el antiguo Hollywood, incluso una protagonista poderosa podía quedarse sin trabajo si se negaba a ceder a la dirección creativa de una película. Y esta vez, el punto de conflicto era lo que ella llevaba puesto. Larry Parks perdió su carrera por negarse a dar nombres. A finales de la década de 1940, Larry Parks parecía destinado a seguir siendo una figura en Hollywood. Había ofrecido una actuación estelar en The Jolson Story, 1946, un éxito de taquilla que le valió una nominación al premio de la Academia y lo estableció como uno de los jóvenes protagonistas destacados de Columbia Pictures. El encanto de Parks, sus conmovedoras interpretaciones y su imagen sana lo convirtieron en una mercancía confiable y rentable en el sistema de estudios. Siguió The Jolson Story con Jolson Sings Again, 1949, consolidando su reputación como un actor talentoso y versátil. Pero apenas unos años después, Parks se encontraría rápida y sorprendentemente fuera de Hollywood, no por mal desempeño, impuntualidad o disputas contractuales, sino por razones arraigadas en la política paranoica e implacable de la época. A principios de la década de 1950, el Comité de Actividades Antiestadounidenses emprendió su cruzada contra la presunta influencia comunista en la industria cinematográfica. Muchos artistas, escritores y directores fueron llamados a testificar, obligados a repudiar asociaciones izquierdistas pasadas o arriesgarse a perder sus medios de vida al negarse a cooperar. Cuando Parks fue convocado en 1951, tomó una decisión desgarradora. Admitió que había estado brevemente involucrado con el Partido Comunista años antes, reconociendo el hecho abiertamente. Sin embargo, Parks se negó a nombrar a otros que habían participado. Con lágrimas en los ojos, suplicó al comité que no lo obligaran a convertirse en un informante, expresando remordimiento por su pasado, pero negándose a traicionar a colegas o amigos. Esta postura, simultáneamente penitente y de principios, no era lo que los poderosos de Hollywood querían escuchar. El clima de miedo y conformidad de la época exigía un cumplimiento total. Al negarse a dar a Wack los nombres que quería, Parks se convirtió en un problema para su estudio. Columbia Pictures, cautelosa ante el escándalo, las repercusiones políticas y los boicots de la industria, optó por distanciarse de inmediato. El estudio canceló el contrato de Parks y, en efecto, lo incluyó en la lista negra de futuros papeles importantes. Su carrera, que alguna vez fue prometedora, fue destruida casi de la noche a la mañana. En marcado contraste con los despidos por desacuerdos artísticos, tardanzas o peculiaridades personales, temas de la vieja historia de Hollywood, la expulsión de Parks fue singularmente sombría y seria. Fue despedido no por ningún fracaso en el set o decepción de taquilla, sino porque había tomado la decisión moral de no destruir a otros para salvarse a sí mismo.